buenas oyentes de Nadie Volante, estamos en un nuevo episodio. El día de hoy me acompaña como siempre Juan y tenemos el honor de tener a Leonardo Havercon. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿cómo andan, muchachos? Bien, todo bien por acá. 33, el pago más oriental, diría. Te quería consultar, ¿cómo recordás cómo fueron tus inicios en el periodismo? Bueno, tuve saliendo del liceo, del bachillerato, tuve muchas dudas vocacionales. A la facultad que entré fue a las Ciencias Económicas, tuve un año ahí, me fue mal, no me gustaba, salvé un único examen, si volviera a la carrera tendría que empezar de cero con una sola materia aprobada, que fue Sociología de primero, me acuerdo, la más fácil, pero más allá que no me iba bien, no me gustaba, es decir, no, me daba cuenta que no era mi vocación, que no quería ser contador, y bueno, y ahí tuve un periodo en el cual dejé de estudiar, trabajé un poco, mi padre tenía una farmacia, trabajé un poco en la farmacia, y alguien me recomendó una carrera de Ciencias de la Comunicación porque hablando con esa persona me dijo, pero vos, ¿qué es lo que te gusta? Digo, la verdad, no tengo idea de lo que me gusta. Y ahí me dijo, ¿pero qué? ¿Y alguna vez hiciste algo que te gustara? Y le dije que en el liceo hacía como un diarito, como un periódico de la clase, medio en chiste, ¿no? Medio con... Claro. Y me dijo, y bueno, ¿por qué ahí hay una carrera de Ciencias de la Comunicación? Capaz que podés engancharte. No era en la universidad, todavía era en lo que se llamaba el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que después fue la Universidad Católica, y era la dictadura. Y bueno, me metí ahí, me entró a gustar, y a la salida, cuando ya estaba por egresar, ya en tercer año, empecé a tener los primeros trabajos y empecé en la publicidad. Los primeros trabajos que tuve fue en publicidad, porque claro, no tenía muy claro qué era lo que me gustaba. Me gustaba la carrera, pero bueno, tenía una pata en la publicidad, una pata en el periodismo, y la publicidad no me gustó tampoco mucho el trabajo publicitario, y ahí me surgió la oportunidad de escribir algunos artículos en el semanario Jaque y en el semanario Aquí, y bueno, y eso me gustó de primera, y a partir de ahí ya no dejé, y esas colaboraciones con el semanario Aquí al principio eran, me compraban de una nota, luego se transformaron en un puesto fijo. Fue la primera redacción en la que entré y a partir de ahí no paré nunca. Así que esa básicamente es la génesis de... Antes, siendo estudiante, en mi generación estaba Jaime Clara, el conocido colega y periodista, bueno, ha trabajado en todo tipo de medios, pero muy conocido por su trabajo en la radio, en Radio Sarandí. Jaime, que es de San José, escribía para un semanario de San José que se llamaba Hechos, de San José, y entrevistaba a maragatos que triunfaban en Montevideo de alguna manera, actores, actrices, jugadores de básquetbol, de fútbol, y yo le hacía de fotógrafo, él iba a entrevistarlos y yo, así que un poquito antes de estas colaboraciones también fui fotógrafo de prensa, acompañando a Jaime para las notas de Hechos de San José. Leonardo, te consulto, vos me habías comentado que justamente habías empezado a estudiar periodismo en la dictadura. ¿Cómo es vivir justamente una carrera como la de periodismo, que es informar la verdad, estar ahí en el ruido, en un tiempo tan conflictuado del Uruguay? Bueno, es difícil para la gente joven, es difícil para nosotros los que lo vivimos transmitirles a los jóvenes cómo es la dictadura, ¿no? Cómo era la dictadura. Yo en periodismo no lo viví prácticamente porque empecé la carrera en la dictadura en el 82 y en el 80, cuando empecé a publicar era el 84, ya en la salida, ya cerca de la salida, ¿no? Claro. Y esa es la etapa en la cual publicaba alguna nota suelta, pero entonces digamos que lo que ejercía el periodismo en la dictadura fue mínimo. Recuerdo que un compañero de la universidad, de los que estudiaban con nosotros en la Universidad Católica, en lo que era el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que al final de la carrera nuestra pasó a ser Universidad Católica, Alexis Jano, trabajaba en un semanario que se llamaba Convicción,
y fue preso por una nota. Es decir, directamente fue Alexis Jano y Roger Rodríguez, otro periodista que trabajaban en ese semanario, fueron creo que los últimos presos políticos de la dictadura por un artículo que publicaron en un semanario. Y literalmente teníamos un compañero preso. Claro. Y en el momento que vos haces esa nota, vos decís, che, por esto puedo estar en problemas, o es como una nota más y te vienen a tocar la puerta un día. Y bueno, como yo te decía, en aquel momento, nosotros no nos, yo ejercí muy poco el periodismo en la dictadura, y mi manera, aparte de las notas que hice en aquel momento, como para poder introducirme, eran más sociales, digamos, no iban tanto a lo político en aquel momento, claro, porque era como el nicho que encontré para comenzar. Pero en el caso de Alexis, recuerdo que era una nota, creo que sí, que hablaba de desaparecidos y todavía estaban en la dictadura, digamos, no recuerdo exactamente cuál era la nota, pero era un periodo en el cual no se podía decir nada, ¿no? Sí, durante muchos años el periodismo había, como yo lo veo, había pecado por supuesto que la dictadura clausuró muchos medios, ¿no? Es decir, cuando empieza la dictadura, los primeros años, hay una serie de clausuras, a veces definitivas, de muchos medios, que marcaron como la cancha. Es decir, no se podía decir nada, y si no te clausuraban, y tenían el dominio total del país como para hacerlo, y lo hacían. Entonces eso marcó la cancha. Yo creo que el periodismo uruguayo, si uno revisa los diarios y lo que era, es más difícil encontrar archivos de radio y de televisión, pero en muchos casos fue como demasiado oficialista de más, digamos, como que arriesgó muy poco, que el miedo a ser clausurado se plegó un statu quo. Eso cambió a partir del 80, cuando con el plebiscito se permitió que, como en el plebiscito del 80, la dictadura tenía que, para que eso tuviera alguna validez, permitir ciertas voces que apoyaran el no, se permitió que empezaran a salir algunas publicaciones opositoras, se permitió que en alguna revista hubiera alguna columna de algún columnista que dijera hay que votar no, que el más conocido, el primero fue el doctor Tarigo, se permitió que hubiera publicidad por el no. A partir de ahí se abrió y empezó el periodismo, que básicamente se concentró en los semanarios, que ese sí forzaba las cosas, es decir, bueno, tenía que acatar ciertas reglas, pero trataba de forzarlas, trataba de ir siempre un pasito más, y eso hizo que muchos semanarios fueran clausurados. Después hubo una época de censura previa en la cual vos tenías que mostrarle a la dictadura cómo estaba la edición, y ellos te decían si podía salir a la calle o no. Y era era un sistema muy perverso, porque vos ya habías impreso, ya habías pagado a la imprenta todo el costo, claro, que en una publicación de papel es lo más caro. Recuerdo que una vez el semanario aquí le censuraron, le dijeron no pueden salir a la calle, no pueden salir. Fue a la censura previa y dijeron no pueden salir. ¿Pero por qué? No, por este artículo. Y pusieron a todos los periodistas a recortar ese artículo para poder salir, porque necesitaban vender. Entonces salió el semanario con una hoja recortada, a mano, miles y miles de ejemplares recortados a mano por sus periodistas. Es decir, era una época muy complicada. Yo la cuento un poco en un libro que tengo sobre la generación de los 80, que se llama La muy fiel y reconquistadora, y ahí cuento una anécdota que me contó el colega Jorge Burel. Él trabajaba en el Diario de la Noche y no podía informar de nada. Es decir, ejercía un periodismo como que estaba muy aburrido, muy chato, y una vez estaba en la redacción del diario y llamó una persona a denunciar que tenía un churrasco luminoso en su casa. Y él atendió el teléfono y dijo, ¿cómo un churrasco luminoso? Dice, sí, yo apago todas las luces, abro la heladera y el churrasco ese larga luz. Entonces él se entusiasmó, le dijo a esa persona, mire, voy para su casa. Fue, la persona bajó todas las cortinas, cerró todo. Burel creía que era una fantasmada, ¿no? Sí, claro. Pero abrió la heladera y exactamente, el churrasco irradiaba, ¿no? Una luz como media fluorescente, media verde. Y entonces hizo una nota, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo se entusiasmó con algo, digamos, ¿no? Una nota del churrasco. Y hizo una segunda nota con otra gente que llamó y que también tenía los churrascos luminosos. Y a los 2 días sonó el teléfono a la redacción y era un coronel o un general diciendo, se cortó, no se puede escribir mal los churrascos luminosos. Claro, muchas veces no por un motivo opositor.
¿Cómo? Que muchas veces no porque estuvieran hablando de comunismo o de subversión, sino capaz hasta Bueno, de algo surrealista. no, la excusa era que efectivamente había una partida de carne, que esa luminiscencia la originaba una bacteria. Esa bacteria no es tóxica, pero bueno, provoca ese efecto que es raro, digamos. Entonces, bueno, si se seguía hablando mucho de churrascos luminosos, corría peligro la exportación, la industria de la carne, y entonces bajó el liñazo de no hablen más de los churrascos luminosos, punto. Y así era. Entonces yo lo cuento en ese libro para dar una idea de hasta qué punto no se podía hablar de nada. Claro, sí, todo, sí. Era un totalitarismo. Y la dictadura tenía algo muy perverso también, que era que estaba muy descentralizado eso. Es decir, bastaba con que el jefe de una unidad militar, un coronel, decidiera, no, basta, esto no es bueno, para que llamara y se prohibiera. Es decir, no tenía que tampoco decidirlo el presidente o el Consejo de Ministros. Claro. Entonces, bueno, le cuento esa anécdota para dar una idea. Mirá, no se podía hablar ni siquiera de los churrascos luminosos. Y yo capaz que soy joven y no la viví y no tengo tantos conocimientos de eso, sinceramente. Yo una dictadura me la imagino como, bueno, un totalitarismo, y cuando cae es algo como de un día para el otro, ¿viste? Como una revolución francesa que sucede espontáneamente. Me llamó la atención que vos justo decías, no, porque yo no lo sufrí tanto como periodista porque fui al final de la dictadura. ¿Cómo es el periodo de transición de que vos me contabas que incluso ya empezaron a permitir publicaciones del no? ¿Cómo es el momento en que se debilita ese régimen? Que no es algo del día para el otro. No, es un poco esa historia que yo cuento en ese libro. Digamos que yo no soy, eso creo que hay libros de historiadores, de Rila, de Caetano, que creo que saben más y más que yo, digamos, y más sistemáticamente lo han estudiado. Pero creo que hubo como 3 periodos, ¿no? Un periodo en el momento que ocurre el golpe y un tiempo en el cual hay todavía hay manifestaciones opositoras, todavía hay una prensa que no está toda clausurada, hay oposición, hasta que la dictadura se hace, es un periodo muy breve ese, hasta que la dictadura se hace de control total del país, digamos. Claro. Establece un control total y férreo de todos los resortes de la vida del país. Y ese es el periodo que dura, vamos a poner, del 74, por decir algo, hasta el 80, donde empieza esa lenta transición, digamos, ¿no? Ahora, esa lenta transición no terminó con los abusos, digamos, porque el último muerto de la dictadura es Vladimir Roslik, que muere, el caso volvió a estar en el tapete en esos días, muere torturado en el 84, digamos, claro. Ya con la salida a la vista, digamos. Entonces los abusos continuaron, la tortura continuó, pero lentamente también se fueron ganando espacios, digamos, es decir, no era tan, creo que la salida estaba más a la vista, habían vuelto los partidos políticos a la actividad a partir del 82. Bueno, entonces había algunos signos que permitían alentar otra expectativa de los más jóvenes. Era una época de mucho entusiasmo también, ¿no? Porque se veían que se iban ganando espacios y que la salida se acercaba. Pero al mismo tiempo que eso ocurría, las arbitrariedades máximas también continuaban. Así como Roslik lo mataron en el 84, yo les contaba que este compañero mío de estudio fue preso por una nota también en el 84. Es decir, quizás ya era el 85, no creo porque votamos en el 84. En el 84 pienso, pero hasta el final, digamos, prácticamente, ¿no? Te consulto, Leonardo, ahora que justamente estamos en cierta medida hablando de política, antes de pasar a la política de actualidad en Uruguay, y que hay una pregunta del público que tiene que ver con el tema Milei, te quería consultar, ¿cómo ves a los jóvenes en este momento que quizás el Uruguay, no decir que se está radicalizando, pero como que hay 2 polos, y o sea, justamente ayer un paro general, y que es político o no es político, el tema de redes también, que juega un factor importante? ¿Cómo lo ves a eso? Y bueno, no estamos afuera del mundo, ¿no? Es como algo, es mundial, digamos, las redes son mundiales, la polarización de algún modo es media mundial, el hartazgo con la política también está en muchos lados, digamos, la emergencia de líderes populistas que se aprovechan de ese hartazgo de la política
está ahí, a veces son figuras muy seductoras, o que están muy bien asesoradas en su manejo de imágenes. Aparte siempre es mucho más atractivo el tipo que puede gritar, que puede ser gracioso, que puede prometer cosas maravillosas, extravagantes o delirantes, que el político gris que trata de, no sé, de surcir los problemas, de ir arreglando las cosas que puede, de negociar con el otro. Digo, eso a veces no tiene ningún, no es nada sexy, digamos, y lo otro puede ser muy atractivo, y bueno, en eso estamos. Creo que estamos mejor que otras sociedades cercanas. El ejemplo más claro que tenemos es el de Argentina. Creo que no estamos en ese radicalismo. Ahí la grieta política es un problema verdadero. Total, absoluto. También se ve en Chile, también se ve en Brasil de alguna manera. Creo que estamos mejor, y es un tema que a mí me obsesiona mucho, ¿no? Y creo que tenemos que cuidar lo que tenemos, lo cual no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en nada, digamos. Podemos estar en desacuerdo con todo, pero es como una manera de vivir y de relacionarnos en un mismo espacio, que es el que nos toca, que es nuestro país, que es más sana y que es más disfrutable en el fondo. Y bueno, a mí es un tema que me preocupa mucho, digamos. No creo que sea cosa de los jóvenes nomás, creo que es una cosa de todos, y mucho viejo está en esa. También es cierto, sí. No creo que sea de los jóvenes. Es que muchas veces nosotros con Juan o algunos amigos nos ponemos a hablar quizás de política, y justamente lo que manejamos es esa cuestión de, bueno, como que quizás en qué partido o en qué sector está la cuestión de edades, qué tal importancia tiene. No sé si fue contigo, Juan, o con quién fue que hablamos de eso, pero digo, suele pasar de que como nosotros vemos que los jóvenes siempre están de un lado y la gente mayor del otro, o se confrontan, se suele pasar eso, no sé. Es algo raro, y que en Uruguay, como vos decías, está mucho mejor que en otros lugares, porque en Argentina, por ejemplo, que es el más cercano, o sea, es todo mucho más radical. A mí me pasa que casi todos los días a la salida del programa de televisión en el cual trabajo, yo vivo medio lejos del centro de Montevideo y tengo un viajecito, tengo ahí un rato de auto para manejar. Bueno, también doy mis vueltas, paso por a ver a mis padres, una serie de cosas, pero vuelvo al auto y siempre prendo la radio. Y últimamente, en fin, yo leo los diarios y después de tarde también estoy con la radio conectado, estoy informado. Entonces, muchas veces pongo radios argentinas, que en el auto las agarro bien. Bueno, porque Argentina nos influye mucho. Sí, totalmente. Y bueno, para seguir la política de hecho, que es muy compleja, mucho más compleja que la nuestra también. Y de algún modo ya me hice adicto porque es fascinante. ¿Qué es lo que es fascinante? Es esto. Es que depende de la estación que vos sintonices, ¿no? Y yo tengo, en el auto agarro bien 4, 5, 6 estaciones que puedo escucharlas bien. Es el país que te pintan. Es decir, sí. No hablan del mismo país. Es como que vivieran en dos países distintos. No hablan de los mismos temas, no hablan de las mismas cosas, y cuando llegan por casualidad a hablar de algún tema en común, las visiones que dan son absolutamente opuestas. Bueno, es imposible construir algo si vos no manejás algo en común, digamos, porque ya no están ni viviendo en el mismo país, están viviendo en países separados en cuanto a toda su construcción. Bueno, yo no quiero eso para el Uruguay, no quiero eso para el periodismo uruguayo. Yo creo que obvio, más allá de los matices que tienen los medios uruguayos, que hay todo tipo de matices, porque por suerte tenemos libertad de prensa, cuando vos los lees, más allá de que te podrá parecer mejor o peor lo que estés leyendo o viendo o escuchando, están hablando del mismo país. Notariamente hay algo en común todavía. No estamos hablando de distintos países. Bueno, cuando escucho las radios argentinas, hablan de distintos países. ¿tá? Yo no quiero que lleguemos a eso, porque no podés construir algo en común si ni siquiera estás de acuerdo en de qué estás hablando, digamos. Claro, totalmente. Es como lo veo yo, digamos. Me hace acordar, porque ellos, esto lo pensaba escribir, pero bueno, ya se lo digo, la hago oralmente antes.
hay una imagen que me resulta muy graciosa, que es ellos en Argentina, cuando aparece algún periodista o algún actor, que casi nunca aparece, pero que ellos lo identifican como que no se juega por ninguno de los dos lados, le toman el pelo, le hacen bullying diciendo que es de Corea del Centro. Es decir, como que no existe, como que es un nabo que no existe, ¿no? Porque no existe Corea del Centro. Y me hace gracia porque en la frontera entre las Coreas, por lo menos Corea del Norte hace una cosa que me parece totalmente delirante, que tiene todo un sistema de altavoces en el cual irradia propaganda de su régimen a los coreanos del sur a través de parlantes, que obviamente se podrán escuchar en los primeros, no sé, 2 o 3 kilómetros de frontera con suerte, digamos, pero bueno, hacen eso, hacen ese esfuerzo para, por lo menos que los que viven... Para invadir un poco. Sí, para meter un poco. Es decir, eso da la pauta, por supuesto que los que viven, se deben mudar o se deben ir o los deben odiar, ¿no? Los que viven por ahí, ¿no? Podrían odiar esos parlantes totalmente, pero así son las radios argentinas, es decir, propalándole al otro, es decir, hacen una programación que trata de, como los parlantes de Corea del Norte, tratan de arrojarle, de propalar sus verdades al otro bando, que nadie las va a escuchar, es decir, solo las escuchan los convencidos, los otros ponen las otras, es decir, no sirve para nada como los parlantes. Bueno, yo quiero que nosotros sigamos en esta interacción que tenemos, en la cual todavía hablamos, todavía discutimos, todavía decimos, bueno, mirá, para mí vos estás equivocado por esto, por lo otro, y lo que haces es muy negativo, no, pero vos sos negativo por esto, por lo otro, pero todavía hablamos de lo mismo. Yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar. Totalmente. Y yo creo que también tenemos la suerte de que Uruguay es bastante homogéneo en ese sentido. En las elecciones se llegó a hablar de la dicotomía, bueno, del interior y la capital, pero si te pones a pensar en Argentina, las realidades de esta gente que vive en barrios privados, en asentamientos, en el interior más profundo, en zonas casi muy pobres cerca de Paraguay, después tenés otros muy al sur. Es un mundo muy grande. Más grande también, lo más complejo sin duda, ¿no? Justamente que estábamos hablando de Argentina, la pregunta que teníamos era de Bauti Gil Castillo, que decía, ¿cómo ves el fenómeno Milei y el hastío de la política tradicional? Y bueno, no quisiera hablar tajantemente, porque por más que escucho las radios argentinas, no lo tengo tan claro, digamos, por supuesto quién es Milei, las cosas que dice, pero no lo tengo tan así como para emitir un juicio como emitiría sobre algo de Uruguay. Y aparte, justamente, en algunas radios lo ignoran totalmente, porque claro, o solo hablan para... Y en las otras tampoco es no es tampoco el líder opositor o el cerno de la oposición, por lo cual tampoco tengo tanto de Milei. No me gusta... Es algo muy argentino, esa cosa mediática, agresiva, a veces insultante para con los otros. Forma parte del cóctel argentino. Yo creo que en Argentina hoy no hay mucha cosa buena para sacar, digamos, más allá por supuesto hay mucha cosa buena en el campo de los talentos individuales, la gente que hace, bueno, mismo los que escriben, los que bailan, los que cantan, los que hacen cine. Es un país con un enorme talento, los que juegan al fútbol, no sé, en fin, en claro, millones de campos tienen la gente más talentosa del mundo. Eso es lo que tenemos para hablar de la Argentina. Ahora, de la política argentina, hoy prácticamente no veo ejemplos positivos, digamos. No, ellos tendrían que aprender alguna cosa de nosotros, me parece hoy. Y en el periodismo, que siempre lo vi como un periodismo mejor que el nuestro, la verdad sea dicha, con ¿sí? mucho talento, digamos, porque ese talento lo tienen también los periodistas. Yo creo que en los últimos años han caído en picada por meterse en este esquema. Es decir, se han metido de lleno en un esquema que para el periodismo es negativo, totalmente negativo. Si bien ahora vos me decís que está en picada, pero ¿qué crees que tendría que aprender el periodismo uruguayo del argentino? Bueno, durante muchos años había más investigación periodística en ellos, había mejores revistas, había programas de investigación en la televisión, pero si todo eso se usa como un arma arrojadiza que tiene un fin partidario, pierde todo, digamos. Es decir, entonces hoy
la verdad, hoy siempre fui totalmente como pro, digamos, pro periodismo argentino, hay que ver lo que ellos hacen, son mejores que nosotros, en fin. Hoy no. Claro. Hoy no. ¿Cuáles serían esas quizás virtudes del Uruguay en el tema del periodismo? Bueno, yo soy bastante crítico de lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, nos falta mucho, nos falta investigar, nos falta profundizar, faltan recursos, las redacciones son muy chicas, pero esas son todas las contras. Pero vamos a preguntar las virtudes. Las virtudes son que mantenemos viva la llama de la democracia y del intercambio entre distintas opiniones. Para mí no es nada menor, digamos. Si vos tenés todo el talento del mundo, pero te dedicás únicamente a pegarle a tal candidato y a decir todo lo negativo de tal o cual candidato y ocultar sistemáticamente lo que pueda tener de positivo y viceversa, y bueno, serás muy talentoso, habrás tenido una carrera brillante previa a este periodo, pero bueno, hoy lo que estás haciendo es totalmente negativo, así es como lo veo yo. El otro día escuchaba a un periodista que no prefiero no nombrar, pero que muchas credenciales, mucha trayectoria, hacía una nota sobre Paraguay. Paraguay es un país muy liberal en lo económico, pocos impuestos, los empresarios van a invertir porque hay muchas facilidades para las empresas, la carga impositiva es muy baja, los precios son baratos. Ese es el lado positivo. El lado negativo, un sistema de salud muy deficiente, un sistema de salud, de educación muy deficiente, prestaciones sociales muy bajas. Digamos, el Uruguay tiene toda una estructura mucho mejor que la paraguaya que nos permitió bancar mejor la pandemia. Digamos, no podemos negar. Claro, sí. Por más que somos más caros, por más que los impuestos son mucho mayores. Sí, sí. Bueno, ese periodista que lo reconozco como un tipo muy inteligente, que tiene muchos logros en su carrera, argentino, ¿no? Escuchando una radio argentina, presentaba al Paraguay como una maravilla, solo para caerle al gobierno de Alberto, porque, por supuesto, en Argentina hay más impuestos, pero todo el lado paraguayo negativo, que él lo conoce, porque obviamente lo ocultó, digamos, no lo planteó, digamos. Entonces, si usás el periodismo solo como un instrumento, y como le hacen las entrevistas a la calle, ¿para qué no entrevistan a la calle? Lo entrevistan para resaltar sus virtudes y tratar de oponerlo a Alberto Fernández, digamos. Por eso lo convocan, digamos. No lo convocan para conocernos a nosotros, para conocer a la calle, para conocer sus virtudes, sus defectos, para entender que el periodismo se hace para entender, para que la gente entienda, para que la gente conozca. No, lo convocan como fin principal, como un arma arrojadiza contra el gobierno. Bueno, entonces ahí ya todos los talentos, toda la calidad técnica, toda la producción, todo pasa a un segundo plano, ¿sí? Porque estás desvirtuando el objetivo del periodismo como yo lo veo. Eso, cerrando, bueno, el periodismo uruguayo tiene muchas carencias, pero todavía estamos tratando creo que la inmensa mayoría de los colegas trabaja para que uno entienda el país, darle a la gente elementos para decidir, para informarse, con todos los defectos que hemos tenido siempre, digamos, y en este momento de debilidad de los medios, que es todo otro tema para la entrevista, pero que la irrupción de los medios digitales, que tienen ventajas como esta entrevista que estamos haciendo, claro, como ustedes dos pueden hacer televisión de alguna manera, o un producto multimedia, desde 33, cada uno de su casa, por lo que veo, sí. Y yo en la mía, en Montevideo, casi a costo cero, digamos. Todas esas son las enormes ventajas que ha tenido la irrupción de Internet. Permite hacer una cosa muy buena y lo que me parece notable es que haya gente que las aproveche, como ustedes. Eso es lo que me parece notable, es decir, porque hay todo un campo. En mi época, para hacer algo, vos tenías que esperar que te llamara un canal de televisión, una radio, un semanario, un diario. Alguien te tenía que contratar, porque vos no tenías plata para vos poner una radio, vos poner una revista. Es decir, claro, hoy se puede hacer casi a costo cero o a costo bajo, como están haciendo ustedes en este momento. Eso me parece notable, que haya gente que aproveche, que lo haga, que se tire al agua, que fuerce la realidad. Pero bueno, la contracara es que los grandes medios, los medios que generalmente fueron los que generaron más empleo,
han perdido mucha capacidad económica y eso se nota en el periodismo. Es decir, hay mucho menos inversión, hay menos dinero y bueno, eso a veces empobrece algunos productos, ¿no? Como última pregunta, ¿qué consejo le darías a la gente que se quiere dedicar al periodismo? Y bueno, está este doble panorama, ¿no? Por un lado, los medios tradicionales, que son los que siempre contrataron gente y pagaron los sueldos, están en un momento que no es bueno. Y la prensa de papel está en la prensa, está en un momento muy complicado. Mucho tiempo fue la que pagó los mejores sueldos. Hoy en día está muy, muy acogotada. Por más que ya se han transformado todos en multimedia, todos tienen su portal, tienen sus productos audiovisuales, pero no da el dinero que dio antes. Hay un enorme campo para hacer las cosas que están haciendo ustedes, hay que aprovecharlo. Y lo que yo siempre digo es que la gente hoy escuche su vocación, digamos, porque el periodismo tiene una cantidad de dificultades que van un poco de la mano de esta crisis económica, también van de la mano de ejercerlo. Bueno, ustedes lo vivirán mucho más en 33 que nosotros en Montevideo, digamos. Ejercer el periodismo en un lugar chico es más complicado. Si, por ejemplo, si un medio argentino o brasileño, una empresa, hacen un artículo, o mexicano, o español, ¿no? O norteamericano, hacen un artículo sobre una empresa que contamina un río, esa empresa llama y dice, si ustedes siguen con estos artículos, yo nunca más pongo un aviso, ¿no? en el diario de ustedes o en la radio de ustedes. Y bueno, pero en esos países hay cientos de empresas grandes que ponen avisos. Seguro que al director de ese medio no le preocupará, no le gustará perder un aviso, pero si lo tiene que perder, los podrá suplir con otros. En Montevideo, esas empresas grandes son 4, 5, 6, 10, no más. Entonces vos dirías que Uruguay es mucho más grande, y en 33, ¿cuántas son? Hay una, hay dos. Los medios dependen solo de la intendencia. Es el único avisador fuerte que tienen en algunos departamentos, la intendencia. Entonces la intendencia tiene un peso decisivo. Entonces es mucho más complicado. Entonces, bueno, termino la pregunta anterior. Todo esto da un panorama de complejidades para ejercer el periodismo en Uruguay, que a veces son frustrantes. A veces, ya sea por el tema de los ingresos, ya sea por el tema de las limitaciones que impone la realidad sobre lo que informamos, pero si tenés la vocación y si es lo que te gusta, metete, hacelo, porque vas a lograr pasar por arriba de eso, vas a lidiar bien, claro. Te va a gustar, vas a poner toda la energía, vas a poner toda la carga de vocación y de fuerza y de esfuerzo para que eso más o menos resulte. Si no te gusta y estás porque crees que, no sé, que te vas a hacer famoso, que vas a ganar mucha plata, bueno, pensá que debe haber otras cosas mejores, menos complejas y que reditúen más. Ese sería como el mensaje mío final. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por compartir este espacio con nosotros. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, @NadiaVariantePodcast, y escuchar y ver en YouTube y Spotify. Muchas gracias. Gracias a ustedes.